Si alguna vez te dijeron que eras demasiado sensible, entonces esto es para ti. Porque detrás de cada frase aparentemente inocente se esconde un veneno lento, una daga invisible que se clava justo en el corazón de tu hombría. Y lo más trágico es que muchas veces viene de la boca de alguien que dijiste amar. Primera frase: no eres lo que esperaba. Hay hombres que han levantado imperios con las manos vacías, hombres que han sangrado en silencio para construirle un mundo a alguien más, y sin embargo todo ese esfuerzo puede desmoronarse con 6 palabras, pronunciadas en frío. No eres lo que esperaba. Esa frase no duele por lo que dice, sino por lo que implica. Implica que tus virtudes no fueron suficientes, que tu esencia no logró cautivar, que tu esfuerzo fue observado pero no valorado. Y ahí es donde Maquiavelo entra en escena. Porque según él, la percepción lo es todo. El error no fue ser tú mismo, el error fue permitir que otro tuviera el poder de definir tu valor. El contraataque no está en suplicar ni en justificarte, sino en recordar que la decepción es un lujo que solo se permiten los que idealizan, y quien idealiza ya ha decidido no verte. Maquiavelo diría: cuando pierdas el afecto de alguien, no implores su mirada, construye un nuevo escenario donde esa persona se convierte en espectadora de tu ascenso, porque el silencio del que no se arrastra hace más ruido que las súplicas de quien se humilla. Segunda frase: deberías ser más como él. Compararte es una daga con nombre propio, es decirte que tu autenticidad es un error, que tu esencia es insuficiente y que existe otro hombre que sí cumple el molde. Pero Maquiavelo lo habría previsto, porque sabía que el poder no se encuentra en ser amado, sino en ser temido o deseado. Y a ti te están quitando el deseo, te están quitando la llama cada vez que escuchas esa frase. Se te roba un pedazo de autoestima y se planta una semilla de duda que puede florecer en inseguridad crónica. Pero el verdadero estratega no compite donde no hay respeto, no se adapta a la imagen de otro, sino que eleva su propia imagen hasta que la comparación se vuelve absurda. Contraataca con misterio, con distancia, con enfoque brutal en tu mejora personal. Haz de ti una figura que no se explique, que no se copie, que no se imite. Porque el hombre que se vuelve leyenda ya no compite con humanos, se convierte en mito. Tercera frase: estás exagerando otra vez. Aquí comienza la erosión emocional, la invalidación sutil, la manipulación que te hace dudar de tus propias emociones. Y esa duda te quita poder. Maquiavelo enseñó que quien controla la narrativa controla el imperio. Si logran que cuestiones tu realidad, ya... Maquiavelo diría: retírate, con frialdad, haz del silencio tu espada y deja que la ausencia hable por ti. El que te invalida teme tu claridad, por eso quiere que dudes. Pero tú no viniste a pedir permiso para sentir, viniste a construir imperios. Cuarta frase: nunca vas a cambiar. Esa frase es el acta de defunción de la esperanza, el final anticipado de cualquier transformación, la sentencia emocional que corta las alas antes de que vueles. Cuando alguien te dice eso, no te está hablando de ti, te está hablando de su necesidad de tenerte controlado, predecible, sumiso. Maquiavelo sabía que la predictibilidad es debilidad y que el cambio es poder. El hombre que evoluciona, que se transforma, que se reinventa, es un hombre que aterra, porque no puede ser poseído, no puede ser reducido a una etiqueta, y mucho menos manipulado. El contraataque está en no anunciar tu transformación, sino ejecutarla en secreto, mientras quienes dudaron de ti te observan desde la distancia con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Nunca vas a cambiar. Maquiavelo diría: retírate con frialdad, haz del silencio tu espada y deja que la ausencia hable por ti.
El que te invalida teme tu claridad, por eso quiere que dudes. Pero tú no viniste a pedir permiso para sentir, viniste a construir imperios. Cuarta frase: nunca vas a cambiar. Esa frase es el acta de defunción de la esperanza, el final anticipado de cualquier transformación, la sentencia emocional que corta las alas antes de que vueles. Cuando alguien te dice eso, no te está hablando de ti, te está hablando de su necesidad de tenerte controlado, predecible, sumiso. Maquiavelo sabía que la predictibilidad es debilidad y que el cambio es poder. El hombre que evoluciona, que se transforma, que se reinventa, es un hombre que aterra, porque no puede ser poseído, no puede ser reducido a una etiqueta, y mucho menos manipulado. El contraataque está en no anunciar tu transformación, sino ejecutarla en secreto, mientras quienes dudaron de ti te observan desde la distancia, con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Nunca vas a cambiar. Repítelo, como un desafío, como una promesa rota que vas a enterrar bajo tus nuevas versiones. Porque el fuego no pide permiso, solo arrasa. Quinta frase: siempre tienes que estar demostrando algo. Esa frase busca domarte, hacer que te cuestiones, que pienses que tu ambición es una molestia, que tus logros son egocentrismo, que tu hambre es arrogancia. Pero Maquiavelo lo decía sin tapujos: el poder no se mendiga, se exhibe, se demuestra. Y no por otros, sino por ti mismo. Que tu presencia pese que tu sombra incomode a quienes no están dispuestos a crecer. No naciste para ser invisible, naciste para dominar escenarios. Sexta frase: me hace sentir como si no fuera suficiente. Y ahí está el giro más maquiavélico de todos, el que te manipula emocionalmente desde el victimismo. Porque no se trata de lo que hiciste, sino de cómo les hace sentir. Y eso te encierra en una culpa que no te pertenece. Te hacen responsable de sus inseguridades, de sus vacíos, de su falta de amor propio. Y así tú, que solo querías amar, terminas siendo el verdugo en una historia mal contada. Maquiavelo hubiera dicho: culpar es una estrategia, una forma de conservar el control, disfrazada de vulnerabilidad. El contraataque es simple pero brutal. Devuelve la responsabilidad con elegancia. Yo no puedo hacerte sentir lo que tú ya llevas dentro. No lo digas con rabia, dilo con calma, porque la calma desarma más que el grito. Y luego, aléjate de quien convierte tu afecto en prisión emocional. Porque el amor no es una trampa ni la culpa es el precio de la conexión. Séptima frase: con otro hombre no me pasaría esto. La frase final, la daga que no solo hiere sino que intenta destruir tu virilidad desde su raíz, te compara, te degrada, te reemplaza simbólicamente, aunque siga a tu lado. Pero Maquiavelo fue claro: cuando alguien te compara está admitiendo que ya no te ve, sino que te usa como reflejo de lo que no tiene. Esa frase no busca solución, busca sometimiento. Busca que te arrodilles, que implores, que te vuelvas más pequeño, para que esa persona se sienta más grande. El contraataque no es pelear, es levantarte y marcharte sin un solo reproche, porque quien menciona a otro ya está fuera de la relación. Y tú, hombre que está escuchando esto, no estás aquí para ser una versión inferior de nadie, estás aquí para ser tan contundente que incluso los que te pierdan se vean obligados a respetarte en tu ausencia. Porque según Maquiavelo, la debilidad no siempre es una maldición, a veces es el recurso más afilado cuando se transforma en inteligencia emocional táctica. Ahora bien, estas frases que destruyen tu autoestima no aparecen solas, no son rayos caídos del cielo, son lanzadas con precisión en momentos donde ya estás vulnerable, donde ya bajaste la guardia, y es ahí donde nace el verdadero veneno, no en la frase, sino en el momento en que se dice, cuando el ataque llega en la intimidad. Imagina esto: una noche cualquiera, la luz tenue, la voz suave, el susurro de alguien que amas, y en medio de esa paz te dicen: tú no eres suficiente para mí. No gritan, no hay drama, no hay lágrimas, solo una frase cargada de plomo emocional. Una frase que queda rebotando en tu mente durante semanas,
destruyendo poco a poco lo que quedaba de tu confianza. Porque el que reacciona sin pensar, entrega el poder. Segundo, tomas distancia emocional, aunque sigas presente físicamente. Observar sin involucrarte, estudiar sin entregarte. Tercero, te preparas. Para el desapego estratégico, una técnica que Maquiavelo aplicaba con sus aliados cuando intuía traición o debilidad en el vínculo. El desapego estratégico no es indiferencia, es conservación de poder. Es tomar decisiones desde la lógica fría, no desde el ardor emocional. Porque hay guerras que se ganan sin disparar y hay amores que deben ser abandonados sin aviso. Cuando el ataque llega en público, otra forma brutal de destruir a un hombre es humillarlo delante de otros, y muchas veces quien te ama dice, es solo una broma. Después de lanzarte una daga frente a tus amigos, tu familia, tu entorno laboral, la burla pública, el sarcasmo envenenado, la crítica disfrazada de chiste. Maquiavelo sabía que el respeto público es uno de los pilares del poder masculino. Si te ridiculizan y tú no reaccionas con dignidad, pierdes territorio ante los ojos de los demás. Y aquí no se trata de gritar ni de responder con violencia, sino de mirar con una calma que paraliza, demostrar que nada que no respetas puede afectarte. El contraataque ideal es la mirada fría seguida del silencio absoluto, el arte de incomodar sin necesidad de levantar la voz. Después cambia el escenario, toma distancia y que esa persona note que perdió acceso a tu esencia, porque el respeto no se negocia, se exige sin palabras. Cuando el ataque llega en momentos de logro, uno de los golpes más bajos es cuando estás logrando algo y alguien cercano te dice, no es para tanto, o peor aún, tuviste suerte. Ese tipo de frase no solo minimiza tu logro, sino que intenta reprogramarte para que no confíes en tu capacidad. Maquiavelo habría visto esto como una jugada típica de quien teme tu ascenso, porque hay personas que solo te aman mientras no brillas más que ellas. La estrategia aquí es demostrar que no necesitas aplausos para validar tu éxito, pero sí necesitas rodearte de personas que lo celebren sin envidia. El contraataque no es justificar tu logro, es hacerlo tan visible, tan inevitable, tan poderoso, que incluso tus detractores terminen hablando de él a escondidas. Cuando alguien minimice tu éxito, no respondas. Evoluciona tanto que su voz se vuelva irrelevante en tu universo. Cuando el ataque llega en tu peor momento, ahora vamos a lo más oscuro, el momento donde estás destruido, donde perdiste un trabajo, una oportunidad o te rompieron el alma. Y justo ahí, cuando más necesitas apoyo, a alguien que dijo amarte suelta, tú mismo te lo buscaste o te pasa por confiado. Esa frase es el equivalente emocional a escupir sobre una herida abierta. Maquiavelo habría entendido esto como una declaración de guerra pasiva, una confirmación de que esa persona nunca estuvo de tu lado realmente, sino esperando tu caída para afirmarse a sí misma. El contraataque es frío, digno, letal en silencio. Te levantas, no porque quieras, sino porque debes, y lo haces en completo silencio, sin pedir ayuda, sin explicar, sin mostrar tus planes. Te conviertes en el hombre que no se destruye, sino que se reconstruye con más ferocidad, porque el que sobrevive a su peor caída regresa con un poder que ya no es negociable, y el que estuvo ausente en tu oscuridad pierde el privilegio de estar en tu luz. Cuando el ataque se vuelve rutina, y hay algo aún más insidioso, más destructivo, y es cuando estas frases ya no aparecen como dagas, sino como gotas, gota tras gota, día tras día, hasta que te conviertes en un hombre que se mira al espejo y no se reconoce. Ya no eres tú, eres la versión rota que otro construyó con palabras disfrazadas de verdad. Y ahí Maquiavelo te gritaría desde su tumba:
Recupera el control de tu narrativa, porque el que controla su mente controla su destino. El contraataque final es el más radical: te alejas. No porque odies, sino porque te amas. Y quien se ama ya no negocia con quien lo minimiza. Te reconstruyes en secreto como un castillo que se eleva en medio del bosque invisible para todos, hasta que es imparable. Y cuando regreses, no lo harás con rencor. Lo harás con una fuerza tan brutal que incluso los que intentaron destruirte tendrán que hablar de ti en voz baja. Porque en el arte de la guerra emocional, como diría Maquiavelo, el que transforma la herida en estrategia ya ganó. Y aquí es donde tu mente debe hacerse peligrosa. No peligrosa para los demás, sino peligrosa para cualquier intento de manipulación, para cualquier palabra que intente romper tu espíritu, para cualquier voz que no sea la tuya. Porque llega un momento en la vida de todo hombre donde ya no busca validación sino dominio, ya no espera que lo acepten sino que lo respeten. Y ese momento llega después de haber sido roto, de haber sido comparado, minimizado, ridiculizado. Ahora vamos a hablar de cómo se construye el contraataque definitivo, el blindaje psicológico de un hombre que no permite que lo destruyan otra vez. El silencio como arma. La mayoría de los hombres cometen un error después de ser heridos. Quieren explicarse, quieren defenderse, quieren contar su versión. Pero Maquiavelo lo sabía: el silencio es la voz del poder. Cuando alguien lanza una frase diseñada para destruirte y tú no respondes, no porque no tengas palabras, sino porque ya no tienes interés, eso descoloca, eso desconcierta, eso desarma. El silencio no es sumisión, es estrategia, es pausa antes del golpe emocional más certero, tu evolución visible. Porque el silencio verdadero no es callar, es dejar de entregar tu energía a quien no sabe valorarla. El desapego como herramienta de control. Uno de los venenos más poderosos de estas frases destructivas es que apelan al apego, al miedo de perder, a la necesidad de ser querido, y mientras sigas apegado serás manipulable. Maquiavelo entendía que el verdadero poder viene de quien está dispuesto a perderlo todo menos a sí mismo. Por eso el desapego no es frialdad, es una declaración de soberanía interna. Cuando te dicen, no eres suficiente, tú no necesitas gritar que sí lo eres. Solo necesitas mostrar con tus acciones que quien no te ve queda atrás. El desapego duele, pero también libera. Es el arte de mirar a alguien que alguna vez amaste y decir internamente: gracias por mostrarme quién soy cuando me niegas. La mejora personal como venganza silenciosa. No hay respuesta más devastadora a una frase que intentó destruirte que convertirte en la versión más peligrosa de ti mismo. Y no hablamos de músculos ni dinero. Hablamos de visión, de carácter, de frialdad elegante, de autoconocimiento brutal. Maquiavelo decía que el príncipe debía prepararse para cualquier traición, y tú debes prepararte para cualquier ataque emocional. Por eso estudias, te entrenas, te desarrollas, pero no para probar nada a nadie. Lo haces porque entiendes que un hombre que se domina es un hombre que nadie puede destruir. Y cuando alguien te vuelva a decir, con otro no me pasaría esto, tú simplemente sonreirás por dentro porque ya no estás en competencia, ya estás en otra liga. La mente como fortaleza inexpugnable. Todo esto nos lleva a lo más profundo, a lo que Maquiavelo llamaría la conquista final, la conquista de ti mismo. Porque la autoestima no se recupera con frases bonitas, sino con verdades incómodas, con decisiones radicales, con desapego quirúrgico y con una mente tan afilada que nada externo la desestabiliza. Cada vez que te digan nunca vas a cambiar, recuerda que ya cambiaste porque ya no buscas convencer, ya no buscas que te comprendan, solo buscas ser. Y eso es insoportable para quien alguna vez te controló. Cada vez que escuches, estás exagerando otra vez.
Recuerda que tu sensibilidad es un arma, no una debilidad. Cada vez que oigas, con otro sería mejor. Recuerda que no eres reemplazable, eres irrepetible. Y si alguna vez vuelves a escuchar, no eres lo que esperaba, responde con una sola mirada a una que diga, entonces aún no estás listo para lo que soy. Porque al final, como diría el propio Maquiavelo, no se trata de ser amado, ni siquiera de ser comprendido. Se trata de ser tan firme en tu identidad que el mundo tenga que adaptarse a ti o apartarse. Y ahora entramos en la alquimia del alma masculina, donde cada palabra que alguna vez te rompió se funde en fuego interno. Y ese fuego ya no destruye, ahora forja. Maquiavelo no escribió sobre autoestima, pero sí sobre poder. Y lo que pocos entienden es que para un hombre la autoestima es poder puro, no decorativo, no emocional, sino político, psicológico, estratégico. Por eso quien controla tu autoestima controla tu vida. Y cada una de esas frases, cada uno de esos ataques disfrazados de opinión, cada una de esas comparaciones, no son solo palabras, son intentos de tomar el control de tu voluntad. Y si tu voluntad cae, tu reino interno colapsa. Por eso ahora vamos a hablar de reconstrucción, pero no la superficial, no la de los libros de autoayuda, sino la reconstrucción maquiavélica, la que crea hombres que ya no imploran, sino que inspiran temor silencioso. Regla 1: no vuelvas a pedir validación donde perdiste el respeto. Cada vez que vuelves a escuchar una de esas frases, esperando que esta vez no duela, te estás entregando de nuevo. Estás pidiendo que alguien que ya te despreció te salve. Y eso es lo opuesto a la estrategia. Maquiavelo enseñó que el respeto no se suplica, se impone. Y si no puede imponerse, entonces se retira. Porque un hombre que sigue regresando a donde ya lo minimizaron no está siendo noble, está siendo cómplice de su propia destrucción. La validación no se pide, se retira de donde no la valoran y se cultiva en la soledad silenciosa, ahí donde nadie aplaude pero todo cambia. Regla 2: nunca repitas una frase que te haya roto. Parece obvio, pero muchos hombres repiten frases como: es que tal vez no soy suficiente, quizás sí estoy exagerando, quizás debería cambiar. Y al repetirlas, se vuelven prisioneros del lenguaje de otros. Maquiavelo decía que el lenguaje construye realidades y que quien define las palabras, define el mundo. Por eso, si te haces eco del lenguaje de quien quiso reducirte, ya perdiste la batalla sin darte cuenta. Cambia el discurso interno. Hazlo brutal, filoso, implacable. No digas no soy suficiente, di aún no han visto lo que puedo hacer. No digas estoy exagerando. Di mi intensidad es una señal de profundidad, no una debilidad. No digas con otro sería mejor. Di entonces sigue tu camino, pero no vuelvas a mirar atrás porque no estaré esperándote. Regla 3: el hombre con propósito no se disculpa por ser incómodo. La mayoría de estas frases aparecen cuando empiezas a crecer, cuando ya no eres el niño manejable, cuando decides que tu camino es más importante que complacer a alguien. Y ahí aparecen los ataques, las frases que intentan reducirte porque el crecimiento incomoda. Maquiavelo sabía que todo príncipe verdadero genera incomodidad, inquietud, reacciones. No porque sea cruel, sino porque es claro. Un hombre con propósito, con dirección, con visión, no será comprendido por quien solo quiere seguridad emocional sin evolución. Y no tienes por qué disculparte por ello. No suavices tu voz, no minimices tus planes, no escondas tu fuego para no quemar a quien vive entre sombras. Tu propósito es una amenaza para quien aún no ha descubierto el suyo. Y eso no es tu culpa, es su desafío, no el tuyo. Regla 4: reconstruye tu identidad como si fuera una leyenda. Maquiavelo lo decía de otra forma, pero el mensaje es el mismo. El hombre debe construir una imagen que trascienda su debilidad humana.
Tú no puedes volver a ser quien eras antes de esas frases porque ya viste lo que duele, ya probaste la humillación, ya entendiste lo que es ser reducido a nada. Ahora solo puedes avanzar si creas una identidad más grande que tu historia, más poderosa que tus errores, más seductora que tus cicatrices. Crea un personaje si es necesario, pero uno basado en verdad, no en máscaras, sino en esencia. Un hombre que no se explica, que no se disculpa, que no compite, solo existe. Y por existir ya desafía, empieza con cómo caminas, cómo hablas, cómo entras a un lugar, cómo eliges tus palabras. No busques impresionar, busca impactar desde la serenidad. Y entonces cuando alguien intente lanzarte una frase como siempre tienes que estar demostrando algo, tu sola presencia será suficiente para desmentir esa mentira, porque ya no estás demostrando, ya estás imponiendo regla 5. Recuerda cada frase que te rompió. Ahora es un peldaño hacia arriba. No te avergüences de lo que te dijeron. Úsalo, recuerda cada palabra, no para sufrir, sino para anclarte, Maquiavelo. No pedía olvidar, pedía observar, analizar, guardar y usar. Cada frase destructiva es un espejo donde puedes ver las grietas que aún tienes. Y eso no te hace débil, te hace invencible si decides no ignorarlo. Así que si alguna vez te dijeron, nunca vas a cambiar, piensa gracias por el combustible. Ahora voy a cambiar tanto que ya no podrás hablar de mí sin bajar la mirada. Si alguna vez te dijeron, estás exagerando, piensa mi intensidad, será mi firma, mi huella, mi legado. Y si alguien se atrevió a decir, no eres lo que esperaba, responde en silencio. Yo tampoco esperaba tan poco de ti, porque tú, el que sigue leyendo esto, ya no está roto, está afilado. Y los hombres afilados no lloran por frases, las convierten en espadas. Porque Maquiavelo lo hubiera dicho así, el poder real nace cuando ya no puede ser quebrado por lo emocional. Y tú has estado allí, has escuchado frases que fueron cuchillos de labios que decían amarte, has sentido el veneno lento de quien no grita pero envenena, no golpea pero mina tu mundo palabra a palabra. Ahora te toca construir lo más importante, la mentalidad antihundimiento. No más esperas, no más suposiciones, no más preguntas sin respuesta. Los hombres que viven esperando la disculpa, la validación, el reconocimiento, viven atados a una silla en llamas, esperando que quien les encendió regrese con agua. Pero Maquiavelo te diría, no le des poder a quien ya quemó tu casa. Por eso esta nueva etapa consiste en una sola cosa, hacerte inquebrantable desde adentro. Visión, no reacción. Cada una de las 7 frases que destruyen la autoestima masculina funciona porque te toma desprevenido, porque ataca tu necesidad de conexión, porque se filtra por tus grietas emocionales. Pero si tú sabes quién eres, si tú ya decidiste tu valor, si tú ya sabes que el respeto es la base, entonces ninguna de esas frases encuentra espacio donde clavarse. Ya no reaccionas, ya no caes en trampas verbales, ya no explicas tu fuego, simplemente avanzas y el que no pueda seguirte el ritmo queda atrás. No más conversaciones con quien te disminuye. Maquiavelo decía que el príncipe debía saber cuándo romper alianzas, incluso las más antiguas, incluso las más dulces, porque mantener una alianza que debilita es garantizar tu caída. Y tú tienes que aplicar la misma regla. No puedes seguir hablando todos los días con quien te envenena con frases como tú nunca entiendes, tú todo lo tomas personal. ¿Por qué no puedes ser como los demás? No importa si es una pareja, una madre, un amigo, un jefe. El que repite una frase que te rompe no está corrigiéndote, está dominándote y tú no viniste a ser domesticado. Viniste a construirte como una tormenta elegante, imposible de ignorar y demasiado intensa para contener. La mirada del nuevo hombre.
Cuando has pasado por todo lo que tú ya pasaste, cuando has sobrevivido a frases que te desarmaron, tu mirada cambia. Ya no es una mirada suplicante ni buscadora de aprobación. Es una mirada que atraviesa, que evalúa, que ya no negocia con quien duda de su fuego. Y esa mirada es el nuevo lenguaje del poder silencioso. No tienes que hablar más de la cuenta, no tienes que defenderte, no tienes que explicarle a nadie por qué eres así. Tu mirada, tu postura, tu silencio, tu enfoque hablan por ti. Y eso, como diría Maquiavelo, es el arte de la influencia sin palabras. Regla final: que te tengan miedo a perderte, no a tenerte. Esta última idea lo cambia todo, porque los hombres destruidos por estas frases normalmente actúan desde el miedo a perder a la otra persona. Entonces, aceptan cualquier cosa, tolera cualquier palabra, cargan culpas que no son suyas. Pero tú, el que ahora entiende las reglas del juego, debes vivir de forma que los demás tengan miedo a perderte, porque tu presencia es valiosa. No porque haces todo, no porque suplicas, sino porque tu sola existencia es un privilegio. Y eso no se logra con arrogancia, se logra con disciplina, con enfoque, con dignidad emocional, con amor propio, elevado a la categoría de ley. Ya no estás para rogar explicaciones, ni para repetir frases que te hirieron, ni para construir tu valor en la validación de alguien más. Estás para que cuando entres a un lugar se sienta, y cuando salgas se note. Estás para que quien alguna vez dijo "no eres lo que esperaba", se trague su frase en silencio cuando vea en quién te convertiste. Estás para que quien te comparó con otro se dé cuenta demasiado tarde de que tú no eras una opción, eras la oportunidad. Y estás para que quien intentó minimizarte vea ahora cómo te alzas con una calma que quema, con una mirada que perfora y con un alma que ya no acepta migajas. Porque el hombre que ha sido destruido por frases y aún así se levanta no vuelve a ser el mismo. Ahora es leyenda. Si llegaste hasta aquí, ya no eres un hombre común. Eres alguien que ha caminado entre las ruinas de su propia autoestima, que ha tocado fondo sin hacer ruido, y que en ese fondo descubrió algo que muchos jamás encontrarán: la verdad incómoda de quién eres sin disfraces. Y esa verdad es tu nueva arma. Maquiavelo decía que el poder verdadero no es el que se ostenta, sino el que se ejerce sin esfuerzo, a través del carácter, la intención, la mirada. Y tú, el que has sido moldeado por palabras como cuchillas, estás a punto de convertirte en ese tipo de hombre. Pero para eso necesitas comprender algo esencial. No puedes ser el mismo hombre después de haber escuchado esas frases. No puedes regresar a ser amable sin límites, accesible sin filtros, comprensivo con quienes usan tu bondad como debilidad. Ese hombre ya no existe, y si intentas volver a serlo te destruirás de nuevo, pero esta vez sabiendo lo que estás perdiendo. Ahora te toca convertirte en otra cosa, en una versión tuya tan enfocada, tan afilada, tan en paz con su sombra, que ninguna frase, ningún gesto, ninguna comparación pueda romperte otra vez de la destrucción a la dominación interna. Cada una de esas frases fue un intento de programación, una forma de reescribir tu percepción sobre ti mismo para hacerte más manejable, más dependiente, más fácil de controlar. Pero tú ya viste el código, ya leíste el guión detrás del guión, y ahora toca reprogramarte desde la intención, no desde la emoción. ¿Quieres saber cómo se hace? No con afirmaciones vacías, sino con decisiones diarias que no se negocian. Por ejemplo, si alguien te dice, estás exagerando otra vez, ya no explicas tu intensidad, simplemente actúas, construyes, y los resultados hablarán más fuerte que cualquier frase. Si alguien te dice, deberías ser más como él, ya no te comparas, te perfeccionas en silencio, pero con furia interna, no para ellos, sino para ti. Si alguien te dice, no eres suficiente,
No reaccionas porque sabes que quien dice eso está hablando más de sus vacíos que de tus carencias. Tu nueva regla es: no contestes, construye, no justifiques, evoluciona, no expliques, impacta. El nacimiento del hombre espectral. Maquiavelo hubiera llamado a este momento la formación del hombre invisible, pero inevitable. Invisible porque ya no necesitas que te vean para saber que estás influyendo. Inevitable porque ya no puede ser ignorado. Este tipo de hombre no se define por gritar, ni por tener 1000 amigos, ni por agradar a todos. Se define por ser una fuerza que nadie puede frenar, una sombra elegante que camina con propósito, que no persigue pero que atrae, que no se explica pero que marca. Y tú, si sigues este camino, vas a notar algo brutal. La gente que antes te destruía con palabras, ahora te teme en silencio, te observa con incomodidad porque ya no puede manipularte, e intentarán recuperarte, pero ya no será por amor. Será por nostalgia de aquel hombre que podían controlar. Y tú, el que ahora ha renacido, ya no vuelve. Reglas no escritas del hombre que se reconstruyó. 1. No vuelvas a entrar a espacios donde alguna vez te apagaron la voz. 2. Nunca permitas que una broma disfrazada de crítica cruce tus límites emocionales. 3. No expliques tu evolución, deja que se note cuando ya sea demasiado tarde para seguirte el paso. 4. Tu energía es un recurso estratégico, no se entrega a quien no la valora. 5. El amor no es excusa para permitir el daño y el afecto sin respeto es otra forma de esclavitud. Y 6. Si alguna vez dudas de ti, recuerda todas esas frases no para llorarlas, sino para jurarte en silencio que nunca más serás el hombre que las creyó, porque ese ya murió. Ahora estás tú, el que caminó entre ruinas y salió con mirada de tormenta, el que fue roto por dentro, y aún así se sostuvo el que escuchó: nunca vas a cambiar. Y respondió con hechos que nadie pudo ignorar, el que fue comparado y ahora no tiene comparación posible. Y sobre todo el que fue destruido pero jamás desapareció. Ya no estamos hablando de autoestima, ya no estamos hablando de frases hirientes, ni siquiera de reconstrucción. Ahora hablamos de legado. Porque un hombre que ha sido roto por palabras, que ha sido reducido por comentarios, que ha sido comparado, ignorado, manipulado, y aún así está de pie, no es un sobreviviente. Es una amenaza para cualquier sistema de control emocional. Y Maquiavelo lo sabía: el mayor temor de los poderosos no es la rebelión violenta, sino el despertar silencioso. El momento en que un hombre abre los ojos y deja de pedir y empieza a decidir. Ese momento cambia la historia. La transformación ya no es opción, es deber. Ya no puedes mirar atrás con nostalgia, ya no puedes pensar en qué hubiera pasado si ella no decía aquello, si él no te comparaba, si ellos no te ridiculizaban. Nada de eso importa ahora. Importa lo que hiciste con el eco de esas frases, con la rabia contenida, con el silencio lleno de gritos ahogados, con la soledad donde te juraste que jamás volverías a quebrarte así. Porque ahí es donde nace el hombre que deja huella. No el que es amado por todos, sino el que ya no se traiciona por nadie. El arte de volverse intocable. No se trata de frialdad, ni de arrogancia, ni de caminar con aires de superioridad. Se trata de haberte hundido en lo más profundo y haber recogido cada fragmento de ti con tus propias manos, sin testigos, sin aplausos, sin ayuda. Y al unir esos pedazos, no volver a ser el mismo, sino algo más oscuro, más centrado, más real. Maquiavelo lo explicaría así: el verdadero poder no se proclama, se encarna. Y tú has empezado a encarnar un tipo de fuerza que ya no se negocia. Ya no estás disponible para quien no respeta tu alma. Ya no respondes rápido a quien un día te hizo sentir pequeño. Ya no sonríes por reflejo. Ya no te disculpas por existir. Ahora eres una presencia que pesa una energía, que incomoda una sombra.
que no se puede manipular. Y eso es intocable cómo te van a tratar después de esta evolución. Prepárate porque el cambio no siempre será celebrado. Habrá quienes antes te lanzaban frases como, estás exagerando otra vez, y ahora te dirán, estás muy cambiado, ya no eres el mismo, te volviste distante. Claro que sí, te volviste distante porque te volviste consciente. Antes estabas cerca de todos, pero lejos de ti mismo. Ahora estás más cerca de ti y eso te aleja de todo lo que antes te reducía. Te van a decir que tienes ego porque ya no te tragas todo en silencio. Te van a decir que estás frío porque ya no lloras en sus manos. Te van a decir que te perdiste, pero la verdad es que te encontraste. Y tú no tienes que defender tu nueva versión, porque el que necesita explicarse aún busca ser comprendido. Y tú ya no buscas comprensión, buscas respeto. Y el respeto no se pide, se impone con presencia a tu vida como declaración de guerra silenciosa. A partir de ahora, cada cosa que hagas, cada decisión que tomes, cada silencio que guardes, será una forma de decir, no vuelvan a tratarme como antes. Y esa declaración no se grita, se vive. Tu forma de caminar, de trabajar, de mirar, de vestirte, de hablar poco y actuar más, de decir no sin explicar, de retirarte sin drama, de aparecer más fuerte cada vez que esperaban verte derrotado. Todo eso es una forma de guerra silenciosa. Maquiavelo estaría orgulloso porque él sabía que las guerras más efectivas no hacen ruido. Se ganan con presencia, con estrategia, con distancia, con el dominio de uno mismo. No naciste para ser comprendido por todos. Naciste para impactar a quienes no olvidan. Y esa es tu nueva misión, ser el tipo de hombre que incluso cuando ya no está, se siente porque dejó una marca no desde la dependencia, sino desde la transformación radical. Tú, el que fuiste comparado, el que fuiste humillado, el que escuchó, con otro no pasaría esto, y lo creyó durante años. Ahora eres el que camina en silencio, pero cada paso suyo pesa más que 1000 frases vacías. Ahora eres el que ya no necesita explicarse, porque su sola presencia ya no puede ser ignorada, y quienes te subestimaron te verán en su memoria, no como víctima, sino como advertencia. No estás leyendo esto por entretenimiento, estás aquí porque algo dentro de ti estaba esperando despertar una parte que ya estaba cansada de ser domada, de ser corregida, de ser minimizada por personas que nunca supieron lo que realmente tenías dentro. Y ahora es el momento de sellar este renacimiento. Tu nombre ya no es el mismo. Ahora no eres el hombre que responde por impulso, ni el que pide segundas oportunidades, ni el que cree que debe cambiar para encajar. Ahora eres el hombre que se convierte en escenario, no en espectador. Y sí te van a decir que cambiaste, que ya no eres el mismo, que ya no sonríes tanto, que te volviste más frío, más distante, más selectivo. Y tú solo vas a responder con una mirada, una que diga, no cambié, me encontré. Porque lo que cambió no fue tu esencia, fue tu tolerancia al veneno, a la burla disfrazada, al desprecio en voz baja, a las frases que antes dolían y ahora se rompen contra tu armadura. Y mientras otros hablan, tú sigues construyendo. Y mientras otros sueltan frases vacías, tú haces silencio, te perfeccionas, te levantas a las 5, lees cuando nadie ve, entrenas cuando nadie aplaude y creces en lugares donde nadie te esperaba, porque tú ya entendiste que un hombre no se mide por lo que dice ni por lo que le dijeron, sino por lo que construyó después de haber sido destruido. Y ahora ese hombre eres tú. Un hombre que ya no pregunta, ¿por qué me dijeron eso?, sino, ¿qué voy a hacer con eso? Un hombre que no busca aceptación sino propósito, que no se obsesiona con gustar sino con dejar huella. Un hombre que puede caminar solo sin necesidad de que alguien le diga, vas bien, porque su brújula ya no es externa, es interna.
implacable, feroz. Y si estás aquí, si leíste hasta el final, es porque tú también estás forjando esa nueva versión, la versión que no se rinde, la versión que aprendió a amar sus sombras, la versión que jamás volverá a dejarse destruir por una frase, por un gesto, por un abandono, por una comparación, la versión que nadie podrá volver a controlar. Y quiero que lo recuerdes siempre la próxima vez que alguien te diga, no eres lo que esperaba. Solo míralo en silencio porque lo que eres no se espera, se descubre, y no todos están listos para descubrirte. Si este video tocó algo en ti, si te hizo recordar, si te hizo pensar, si te empujó a encender algo que habías apagado, entonces no lo ignores. Suscríbete ahora mismo porque aquí no se viene a perder el tiempo, se viene a evolucionar. Dale like. Comparte este video con alguien que se está reconstruyendo en silencio, con ese amigo que no cuenta lo que carga pero que sabes que necesita escucharlo. Y déjame en los comentarios cuál fue esa frase que casi te rompe pero que ahora es tu gasolina. Te leo, te respeto y te aseguro una cosa. El mundo aún no ha visto lo que puedes llegar a ser, pero pronto no tendrán otra opción. Nos vemos en el siguiente video donde seguiremos descifrando el poder oculto en las sombras que nos formaron. Porque recuerda, no naciste para ser explicado, naciste para ser imposible de ignorar. Y el silencio será tu grito más fuerte. Ruge en la oscuridad y que tiemblen los que pensaron que ya habías terminado.